Y Hebreos 2, 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente, ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El verso siguiente dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dice: ¿cómo nosotros vamos a escapar ahora que Dios nos ha revelado? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Esta es la salvación que Dios nos regaló a nosotros y nos dio, hermano, la confirmó. ¿En qué la confirmó? Con prodigios, con poder del Espíritu Santo cuando se manifestó a nosotros y nos libertó y nos hizo salvos y nos hizo comprender cómo vamos a escapar, cómo vamos, hermanos, a olvidarnos, cómo vamos a hacer caso omiso de lo que Dios ya nos reveló. Sin duda alguna, si nosotros dejásemos de creerlo y nos olvidásemos, seguramente va a venir una repercusión a nuestras vidas, a nuestras casas. Por eso dice: ¿cómo escaparemos? En esta vida tal vez podemos escondernos de alguna manera, pero cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, no vamos a escondernos delante de Él. Dice la palabra del Señor: si te escondieses en las estrellas, ahí voy a estar. Si te fueses a lo profunda de la mar, dice, hasta la profundidad, ahí mi mano te llevará. Donde quiera que nos escondemos, dice la palabra, que Dios, hermanos, ahí va a estar presente. Hasta ahí el Señor nos va a ver, hasta ahí el Señor nos va a encontrar. Por eso hoy, al entender esta hermosa palabra que se nos fue revelada, no podemos, hermanos, hacer caso omiso. Debemos amarla y debemos vivirla, lo que Dios ha hecho con nosotros. Sin duda alguna, Saúl experimentó la presencia y la gloria de Dios. Cuando Dios le hablaba y lo llamaba, él conoció de Dios y hacía su voluntad. Pero Saúl tenía ciertas cosas en su vida que no le ayudaron, y por esa causa el Señor lo desechó, lo quitó de ser rey y perdió mucho Saúl. Pero hoy nosotros comprendemos que el poder de Dios está con nosotros en nuestras vidas. Tito capítulo 2, verso 11 al 14, dice la palabra del Señor así. Si nuestro hermano Jerry, él lo va a poner. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Una vez más, la palabra del Señor nos dice que por la gracia del Señor, el Señor nos ha enseñado que debemos ahora vivir en una manera piadosa, una manera buena, porque Dios se ha manifestado hacia nosotros. Así que, hermanos, el verso 14, le voy a pedir al hermano que lo ponga también. Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo nosotros vamos a olvidarnos de nuestro Dios después de todo lo que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas? Por eso, al decir que qué bueno que estamos aquí, al mirarlo a usted, al que usted esté aquí como iglesia, hermano, quiere decir que el Señor está obrando en nuestras vidas, que no nos hemos olvidado, que hemos estado luchando de una u otra manera con nuestras fuerzas, creyéndole al Señor, fortaleciéndonos del Señor, y nos ha traído hasta aquí y nos sigue amando y nos sigue bendiciendo. Pero todavía queda, hermanos, esto delante de Dios no vale la excusa. Delante de Dios no vale la excusa. Cuando vemos este título, por eso decíamos sobre aviso. El aviso Dios ya no lo dio. El aviso Dios ya no lo reveló. La palabra de Dios fue revelada y nos dio un aviso el Señor y nos dijo qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos reveló su nombre, nos perdonó los pecados. El Señor Jesucristo nos
colmó de bendiciones. Y eso debe de ser grande para nosotros, para decir, qué bueno es el Señor, qué bueno que estamos en la iglesia, porque Dios nos avisó. El Señor nos dijo, te puedes caer. El Señor nos dijo, vas a morir y vas a ir a un lugar en la eternidad en condenación. Pero cuando oímos el aviso, nosotros luego venimos al Señor. Luego Dios nos llamó, nos reveló, y todas las cosas vinieron a ser diferentes. Pero hoy la iglesia necesitamos entender que ante Dios no hay excusa. Y esta es la parte donde el Señor nos quiere tocar a nuestro corazón, hablándonos y diciéndonos qué tan importante es saber que como seres humanos tendemos a justificarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero el Espíritu de Dios está allí obrando a nuestros corazones, en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando algo está sucediendo, el Espíritu del Señor viene y nos dice, estás obrando mal. Nos habla nuestro corazón y nos enseña que estamos, hermanos, obrando de alguna manera errónea, y Dios empieza a enseñarnos a cambiar ese estilo de vida. Por eso Samuel le habla ahora a Saúl, y Saúl tenía que cumplir la orden de Dios, tenía que hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Amalek, cuando no fue destruido en aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, no fue destruido completamente. Amalek se presenta más adelante a ser tropiezo para su pueblo. Todo el pecado que Dios nos perdonó, considerándolo como un Amalek en el tiempo pasado que fue borrado, quitado. Si no muere completamente, si no luchamos en contra de eso, va a venir. ¿Cuántas de las veces el Señor Jesucristo nos recuerda que nosotros tenemos que estar con Él? Porque aún tenemos un enemigo acérrimo que nos va a hacer la vida difícil. Pero delante de Dios dice, no hay excusa. Si Saúl hubiera cumplido el mandamiento del Señor, Dios lo hubiera prosperado, Dios lo hubiera encaminado y bendecido su vida. Pero no lo hizo de esa manera. Él puso excusas. Las excusas que puso Saúl fue, es que el pueblo quiso traer a estas ovejas para ofrecértelas. Y los escritores dicen que no fue solo porque el pueblo, sino porque Saúl quería enriquecer su vida también, trayendo todo ese ganado hacia con él. Y más aparte traía al rey también con él. Qué mal hizo en ese momento Saúl de esa manera. Por eso cuando Samuel escucha y que Saúl dice, dice Señor, Samuel, he cumplido la orden de Jehová. Pero Samuel escuchó y dijo, ¿qué es ese ruido que oigo? Dios dijo que eliminases todo, pero no lo eliminó completamente. Y es ahí donde él empieza a poner muchas excusas y Dios lo quita de ser rey. La palabra de Dios hoy nos enseña a nosotros cuáles son nuestras excusas delante del Señor. Cuáles son las excusas que nos impiden ahora nosotros seguir obrando en el Señor, para seguir nosotros aguardando, seguir nosotros contemplando la salvación que Dios ya nos ha dado, guardando y siguiendo nosotros el mandamiento del Señor. Pero muchas de las veces van a venir excusas hacia nosotros. ¿Cuáles serán esas excusas que muchas de las veces vienen a nuestras vidas? Pero gracias a Dios que nosotros vencimos hoy y estamos delante de la presencia del Señor. Las excusas van a seguir, hermano. Nos vamos como seres humanos a querer excusar, pero qué bueno que la palabra de Dios viene y nos sigue animando a nosotros. Que el Señor nos sigue enseñando que necesitamos seguir buscando al Señor. Nos excusamos, hermanos, en veces porque no tenemos tiempo. Si es de obrar en el Señor, usted le puede poner todas las excusas que podamos encontrar. Es que tuve que trabajar en el trabajo. Es que no voy a la iglesia porque me hicieron una cara fea. No sirvo al Señor porque siento que no tengo nada que hacer, no tengo dones, no tengo nada. ¿Cuáles son las excusas cuando venimos al camino del Señor? ¿Cuáles son las excusas cuando tenemos el privilegio de ir a una célula?
¿Cuál es la excusa que viene a nuestras vidas cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas? ¿Cuál es la excusa que le ponemos al Señor? Como seres humanos nosotros vamos a sacar miles de excusas, pero el Señor Jesucristo nos dice, delante de Él no hay excusa. Delante de Él no nos podemos excusar. Llegará el momento que sí, usted puede estar muy cansado, que no alcanzó. Se puede entender en cierto punto tal vez, pero si usted cree en el Señor, usted va a poder obrar en el Señor. ¿Por qué no puedo avanzar en el camino del Señor? Es que hay algo que impide y nos excusamos. Y lo que sucede aquí es que, en una manera de observarlo, Saúl como que él no quiso... Saúl no quiso no quiso matar a su enemigo. Él trajo consigo a Amalec. Y cuando nosotros vemos este punto en nuestras vidas, hay circunstancias en nosotros que queremos traer a Amalec con nosotros. Queremos traer ese estado que vivíamos anteriormente. Sea lo que sea, en esta hora usted puede detectar en su vida, como yo en la mía, y decir, detecto algo en mi corazón y digo, Señor, esto no está bien. Esto no está bien cuando me disgusto de una manera en tu camino, en tu pueblo, y se refleja en mi corazón, se refleja en mi exterior, y no puedo obrar conforme a tu voluntad. Y el Señor está celoso de poder, Él quiere bendecir su vida, Él lo quiere usar de tal manera, pero hay una excusa. Hay un Amalec que viene ahí agarrado y en veces lo traemos ahí con nosotros. Pero hoy Dios dice, no hay excusas. Delante del Señor no hay excusa. Dios nos da a entender, si tú hubieses matado, si tú matas a ese enemigo, si tú matas esa actitud mala contraria, yo te voy a bendecir. Cuando venimos a la iglesia y empezamos a adorar a Dios, algo va a suceder. Pero cuando hacemos más caso a la excusa en lo que sea, no vamos a poder ser bendecidos. Cada vez tras vez, mensaje tras mensaje, hay poder en el Señor. Pero hay algo que nos detiene, hermano, a alcanzar las bendiciones del Señor. Me recuerdo en estas actividades que hemos tenido gloriosamente la presencia del Señor. Nuestro pastor predica y nos vuelve a enseñar y a repetir muchas de las predicaciones y textos bíblicos. Pero lo importante es que si nos excusamos, no vamos a poder ser bendecidos. Delante de Dios no hay excusas. ¿Cómo nos vamos a excusar? No hay excusa delante del Señor. La definición de excusa es motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Es un pretexto que se invoca para eludir una obligación. Eso es lo que es la definición de excusa. Queremos aludir, yo no sé en qué manera en su vida usted lo puede aplicar en esta hora, pero si esta predicación Dios no la puso para nosotros, nos da a entender el Señor, hay una excusa, y hoy Dios nos recuerda a nosotros, que nosotros muchas de las veces queremos eludir, queremos evitarnos de estar allí. Pero hoy Dios quiere una vez más tratar con nosotros y decirnos otra vez, aquí está el Señor, su presencia está aquí, el poder del Señor está aquí. Pero nosotros debemos de quitar esta excusa. Apláudale al Señor y dígale, es cierto, Señor, que Dios mío Jesús, podemos, Señor, hacer las cosas para bien. La excusa es cualquier motivo o pretexto que alguien alega con el objeto de eludir alguna obligación. Aquí viene la palabra del Señor en 1 Samuel 15:23. Dice la palabra del Señor, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra nos da a entender, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando yo miraba esta palabra obstinación, la palabra obstinación es un mantenimiento excesivo firme de una idea, una
intención o opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. La obstinación es eso, y dice la palabra del Señor que es como una idolatría. La idolatría es idolatrar algo, tenerlo enfrente, darle esa atención y estar con ello continuamente haciendo algo. Puede ser un carro, puede ser un vestido, puede ser algo que lo esté teniendo allí. Pero dice la palabra del Señor que la idolatría es como la obstinación, o es un mantenimiento excesivo, extremadamente, de una idea o una posición. Quiere decir que cuando hay obstinación no hay cambio. Se queda con su idea, me quedo con mi idea, con mi propio pensar, y aquí solamente yo, este es mi pensamiento y nadie me va a mover de ello. Esa es la obstinación, y por eso muchas de las veces no se puede avanzar. El Señor dijo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Por eso muchas de las veces tendemos a equivocarnos en el camino del Señor, porque creemos que es así, porque creemos en esta iglesia es extremadamente, lo podemos decir muchas veces, se ha dicho, es muy extremista, es muy esto, es muy el otro. Pero la verdad es esto, que si nosotros no buscáramos esto de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Por eso el Señor dijo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Algo tan pequeño nos puede destruir, pero hoy el Señor nos dice una vez más: la obstinación es mala. Y es por eso que el Señor trae este mensaje a nosotros, porque Dios quiere obrar en su iglesia. Dios quiso obrar en Saúl, pero Saúl no entendía. Saúl estaba en ese momento en su vida, y dice la palabra que cuando iba a pelear también contra el enemigo, dice que no venía Samuel, y dice la palabra que entonces Saúl se adelantó a prender el holocausto. Él lo hizo, él tenía que esperar al profeta, pero lo hizo por su propia cuenta. Él hacía cosas a su manera y no esperaba en el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en no escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros visto en una situación difícil cuando no ponemos atención a la palabra del Señor? Hoy en estos días se nos estaba diciendo, se nos vuelve a repetir, en este día del viernes se oró por los niños, se oró por nuestros hijos, por los nietos, se oró por todos ellos, porque hay una grande necesidad. Pero también puede haber obstinación en quedarnos en el mismo patrón y solamente cuando venga la necesidad. Pero Dios no quiere, hermanos, bendecirnos solamente cuando haya necesidad. Dios nos quiere bendecir todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Alabe al Señor. ¿Qué sucede con esto? Lo que decíamos, cuando nos aventajamos a hacer algo a nuestra manera, va a venir una repercusión que va a lastimar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser. Va a ser difícil volverse a levantar, no imposible, pero nos vamos a lamentar de lo que pueda suceder más adelante. ¿Por qué llegar a ese estado si hoy Dios nos advierte y nos dice una vez más que delante de Él no hay excusa? Si hacemos el bien, Dios nos va a prosperar. Si escuchamos su palabra, Dios nos va a bendecir. El Señor también dice en su palabra: los que aún no han recibido la salvación, dice la palabra del Señor que Dios habla una y otra vez. Cada día el Señor en alguna forma, en alguna manera habla: arrepiéntete, bautízate, porque el Señor puede perdonar tus pecados y recibas la salvación en tu vida. Pero un día va a llegar el momento en el cual Dios en su palabra ya lo dice, que Dios tiene un límite en el tiempo. El Señor nos ha dado a nosotros el vivir en este mundo, pero va a llegar un cumplimiento en el cual Dios va a decir: este es el tiempo de estado de vida que yo te di, ahora yo te voy a llamar. Por eso es tan importante que cuando la palabra dice delante de Dios no vale la excusa, es porque después de esta vida ya no vamos a poder hacer nada. Lo que hayamos hecho, hermano, hasta ahí llegó y vamos a dar cuentas con el Señor. Segunda de Pedro capítulo 2:20 dice de esta manera:
Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. El versículo 1 del capítulo 2 habla acerca de aquella gente cuando Dios les habló en su tiempo, y está hablando el apóstol y dice acerca de que en el tiempo cuando Noé, en el tiempo cuando Sodoma y Gomorra, dice Pedro, está hablando y está diciendo que en ese tiempo Dios les dio un aviso, una palabra, pero dice la palabra que fue tan terrible que muchos no escucharon. Dios en Sodoma y Gomorra habló una situación que el pecado se levantó de tal manera como hoy en estos días se ha levantado, pero Dios decidió, hermanos, destruir a este pueblo. Dios no destruye solamente por destruir, pero cuando Dios da un aviso y dice, hoy necesitas acercarte. Abraham le pidió a Dios y dice que fue y avisó y buscó, si hay justos, Señor, no vas a destruirla. Y Dios le dijo, no la destruyo si hay justos. Y le puso números a Abraham y no halló, hermanos, justos. Y Dios destruyó solamente Lot, su familia. Y al último su esposa regresa a mirar hacia atrás y es convertida en sal, en una estatua de sal. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de ello? Que delante de Dios no va a haber excusa. Por eso dice el verso 20 de esta manera: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Una palabra tan directa en ese momento cuando Pedro estaba hablándole, hermano, a la iglesia, a la gente, más bien a la iglesia, habiendo recibido el poder, la palabra de salvación, dice, mejor les hubiera no haber escuchado de la palabra. Pero hasta este punto la palabra ya llegó a lugares donde no se había conocido. No va a haber excusa de que Dios, hermano, siga hablando su palabra. No hay excusa delante de la presencia del Señor. Hasta hoy Dios nos sigue bendiciendo. Hasta hoy Dios sigue estando con nosotros. Pero ¿cuál será esa excusa que nosotros seguimos poniendo una y otra vez delante del Señor? Yo creo, hermano, que usted puede ser diferente en el camino del Señor. Yo creo que usted puede, hermano, tener algo poderoso del Señor en su camino. Pero hay algunas cosas que aún tal vez no hemos quitado. Romanos capítulo 2, 1 al 2, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, verso 1 al 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en él lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice el Señor, cuán inexcusable eres tú, hombre, porque Dios empezó a hablarle a los hombres por medio del apóstol, y le habla a la gente y le dice, cuán inexcusable eres tú. Tú que juzgas, tú que haces esto, tú que haces el otro, pero lo que haces y juzgas a los otros, tú lo haces mal, tú haces pecado. El Señor hoy nos vuelve a decir, hermanos, hay algo en nuestras vidas que sin duda alguna no va a haber excusa delante del Señor. Hebreos 4:15 dice la palabra de esta manera: somos débiles, somos humanos, mujeres, hombres, jóvenes. Yo venía recordando hace tiempo y he escuchado varias veces que dicen algunos
que eran jóvenes antes en mi tiempo, cuando éramos jóvenes en aquel tiempo, dicen: ya no estoy en la iglesia porque cuando yo me bauticé tenía 15 años. Y dice: yo me salí de la iglesia porque no alcancé a vivir la vida del mundo. O sea, me faltó conocer todo eso. Hay una excusa ahí. Y la excusa es, porque soy joven, no he vivido las cosas del mundo, y si no las conozco, cuando me bautice más adelante, voy a caer. Esa es una excusa. Pero no es cierto, porque qué mal es conocer el pecado y vivir en el pecado y morir en el pecado. Hoy los que estamos grandes decimos: mejor no hubiéramos conocido ese estado de vida. Nos arrepentimos y decimos: ojalá y nunca hubiéramos conocido eso, porque es terrible y es malo. Por eso, joven hoy en la iglesia, junior, nunca pienses en querer experimentar las cosas de allá afuera, porque el Señor ya te dio una palabra y Él te dice que si es pecado y te va a traer mal, cuando lo hagas te va a traer mal. Y hoy los jóvenes que conozco desde ese tiempo no han podido salir de ese estado de vida. ¿Hasta cuándo será el momento que digan: ya me llené y ahora sí voy a buscar al Señor? Es una mentira del diablo, es una mentira que el enemigo siempre ha puesto. Es una mentira que el diablo, hermano, pone y quiere venir a la iglesia y ponernos como que estamos en la iglesia, pero queremos ver una perfección, y la perfección no va a venir. Nosotros vamos perfeccionándonos cada día haciendo la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir, hermano, que el Señor vivió en el mundo. Él vivió como humano, como nosotros, fue niño, creció como adolescente, vino a ser joven y vino a ser adulto a la edad de 30 años. Quiere decir que no hay excusa que cuando venimos al camino de Dios, Él no nos pueda ayudar. Dios dice: no hay un sumo sacerdote, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero dice: pero tenemos a uno que es Jesucristo nuestro Señor. Si padecemos en cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios nos va a ayudar. El Señor conoció todas las cosas. Si fue odio, si fue tentaciones, si el Señor miró todas las cosas, pero Él permaneció. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es lo que estamos pasando que Dios no se pueda compadecer de nosotros? Y aquí viene algo importante a nosotros, porque si Dios dice esto, necesitamos hacer algo en nuestras vidas que le agrada a Dios. Y si hacemos esto, Dios, hermano, se va a compadecer y nos va a ayudar. Pero necesitamos quitar la obstinación, el estado que nos dice: yo soy así y así me quedo. No importa lo que diga el pastor, el hermano Fermín, yo me quedo así. Pero la verdad es que nos estamos haciendo mal. Su familia, su esposa, su matrimonio, sus hijos, lo que sea, está sufriendo porque hay un estado de obstinación, si es que hay alguno. Si es que hay un grado, hoy Dios, hermano, lo puede quitar de tu vida si tú te vienes al Señor a entregar, y Dios cambiará. Pero necesitamos venir al Señor. Samuel le dijo a Saúl: es mejor la obediencia que los 1000 sacrificios, en 1 Samuel 15:22. O sea, ¿qué era lo necesario hacer? Era solamente obedecer el mandamiento, la ordenanza del Señor. ¿Qué tan simple es solamente cuando Dios dice solamente es mejor la obediencia que los 1000 sacrificios? Es mejor escuchar que después de hacer lo contrario, después hacer miles de sacrificios, después hacer todo lo que quisiéramos haber hecho y ya no lo pudimos hacer. Se pasó el tiempo, pasaron los días, nos lastimamos, hicimos cosas que no venían y convenían, y ahora queremos buscar, pero ahora estamos sufriendo. Que Dios se va a apiadar, sí, Dios nos va a bendecir, sí, pero ¿por qué llegamos a ese momento? Es porque no obedecimos el mandamiento del Señor. Pero aquí viene esta parte para concluir.
Romanos 12, 1 al 2 dice: así que hermanos, a nosotros nos dice el apóstol y nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él ruega y dice, ruega a él y dice, ruega, como diciendo: hermanos, por favor, miren esto, hagan esto, miren el estado de vida de mal que hay en estas cosas que se están haciendo mal. Hoy nuestro pastor ruega, los ministros venimos y decimos la palabra. El Señor dice esto. Le rogamos, hermano, de que hagamos, hermano, en las misericordias de Dios, nos presentemos como un sacrificio vivo. El sacrificio vivo es aquel que siente. El sacrificio vivo es aquel que llora. El sacrificio vivo es aquel que se viene y se entrega ante el Señor. Ese es el sacrificio vivo que nos damos al Señor para que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor de esta manera en el verso 2: no os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor dice: no te conformes con este siglo. Después de vivir cada día en este mundo, van a venir cosas de disgusto. No hay placer en ello. Muchas veces cuando me ha pasado también, podemos ver un programa de televisión y estamos emocionados con lo que pasó, y termina, se apaga el televisor y todo viene a nuestro corazón. Estamos aquí, estamos viviendo una vida, estamos aquí. Puedo vivir, puedo palpar, y esto no es lo mejor de mi vida. Sé que sigue una vida que tengo yo que vivir en la presencia del Señor. Esto es secundario, esto es pasajero, pero lo verdadero es el Señor Jesucristo. Por eso dice: delante de Dios no vale la excusa. El Señor un día traerá a la memoria a nosotros y nos tomará en cuenta todo lo que nosotros hicimos delante del Señor. La palabra está llena de pasajes donde nos habla aquellos hombres con los talentos, aquel que le dio 5, 3, 1, y dice la palabra del Señor: el que lo escondió, el Señor le tomó cuentas y le dijo a su Señor: ¿dónde está el talento que te di? Lo enterré, Señor. Tuve miedo, y el Señor le toma en cuenta. Un día el Señor, dice las Escrituras, un día dice: Señor, Señor. Un día van a estar y se va a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro, en tu nombre estuvimos en la iglesia, estuvimos. Pero el Señor dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero estuvimos ahí, Señor. Vimos tus milagros, sucedieron, los pudimos, allí oramos también. ¿Qué pasó, Señor? Hubo una excusa en nuestras vidas que pusimos en nuestro estado de vida y no pudimos quitar. Y es donde Dios nos va a decir: hacedores de maldad. Pero qué bueno que no es el caso, que nosotros ahorita estamos delante del Señor allí en ese momento. Qué bueno que hoy la palabra del Señor nos está hablando y nos dice: esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que quitemos toda excusa de nuestras vidas. Si se puede poner de pie, hermanos, y voy a leer el último versículo en Eclesiastés capítulo 12, 13 al 14. Si usted lee todo Eclesiastés, y yo creo que usted lo ha leído, Eclesiastés, y todo lo que habla Eclesiastés habla acerca de cómo Salomón en la vida vivió, cómo Salomón hizo en su vida, se dio a todas las cosas, a todos los placeres. Tuvo riquezas, tuvo, hermanos, mujeres, tuvo él todo lo que quiso hacer en su vida, todo. Pero al final de la vida, él siempre decía: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Todo lo que tenemos, todo lo que vestimos, nuestro propio ser es vanidad. Envejecemos, nos empezamos a mirar un cambio en nuestro rostro, en todo nuestro ser es un cambio, es una vanidad, o sea que no permanece ninguna de las cosas mientras estamos en esta tierra. Lo único que permanece es Dios. Lo único que permanece en nuestros corazones es Dios. Cuando venimos y cantamos, venimos y adoramos, lo único que permanece es Dios. Lo único que nos alienta es el Señor.
Lo único que nos bendice es el Señor. El pastor no te llamó, yo no te llamé tampoco. El Señor te llamó por medio del pastor, por medio de un ministro, por medio de un hermano. El Señor te habló. Hombres imperfectos que somos nosotros. Pero ante todo eso, Dios nos vuelve a enseñar que es una realidad, no hay excusa. Si yo llegase a fallar, hermano, usted no se puede excusar porque yo falle. Si yo me llegara a ir de la iglesia por cualquier razón, usted no tiene que irse de la iglesia, porque el que lo llamó fue Dios. Hay pastores que se han ido, hay pastores que han hecho cosas terribles, hay ministros que han hecho cosas terribles, músicos, gente en la iglesia ha hecho cosas terribles. Pero no por ello vamos a dejar de servir al Señor. Usted tiene que creer al Señor. Dios nos sigue bendiciendo. El fin de todo discurso, el fin de toda predicación que ha escuchado y discurso es este, dice Eclesiastés, Salomón, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día el Señor nos va a llamar, y todas las cosas que han quedado encubiertas, el Señor las descubrirá y se revelará todo en verdad lo que nosotros hicimos. Por eso, si vivimos creyendo que este llamado es de Dios, todo lo que hagamos, un día el Señor lo va a abrir y va a decir: buen siervo, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que te moviste para que yo obrara en ti. Eso es la realidad de las cosas. Saúl se perdió esa bendición. Saúl fue quitado, y dijo el Señor, dijo Jehová a Samuel: yo he encontrado ya, he tomado a un siervo conforme a mi corazón. ¿Cuántas veces se equivocó David? ¿Cuántas veces se equivocó David? Muchas veces. Pero ¿sabe la diferencia? Es que él se contrictaba. No tuvo, hermano, en su ser un carácter de malo, obstinado. Él no tuvo un espíritu obstinado. Él se quebrantó delante del Señor, y Dios lo seguía ayudando. Si tú estás hoy aquí, hermano, y pasas a este altar, es porque el Señor está trabajando en su vida. Ese espíritu de obstinación, hermano, no lo ha vencido a usted. Sea un espíritu, sea una excusa, sea lo que sea, usted no ha dejado que eso entre a su vida. Y si está luchando en contra de algo, ha estado permaneciendo y ha estado venciendo. Pero eso no es todo, hermano, lo que podemos hacer. Dios nos puede llevar a lugares más altos. Dios nos puede seguir bendiciendo. Vienen momentos, como ya decía nuestro pastor, como ya escuchamos en el mundo, vienen momentos que no hemos experimentado. ¿Y qué va a ser de nosotros si nos seguimos excusando? Cuando llegue el momento difícil, no vamos, hermano, Dios nos ayude a que podamos permanecer. Dios nos fortalezca, que podamos vencer ese momento. Por eso está usted aquí. Hoy, en esta hora, hermano, abrimos este momento para que usted pase al altar. Venga delante del Señor y preséntese ante el Señor y dígale: Señor, esta es mi excusa. Esta es mi excusa que constantemente estoy sufriendo, que constantemente estoy viviendo. Tome un lugar, hermano. El altar está abierto. Sea usted joven, sea usted varón, sea usted dorca, venga y dígale al Señor: esto es lo que pasa en mi vida. Esto es lo que sucede en mi corazón, Señor. Me has dado tantas cosas, pero sigo batallando. Ya hubiera llegado el momento que el Señor se hubiera manifestado en otra dimensión en nuestras vidas, pero sigue habiendo algo. El Señor hoy le vuelve a recordar, amigo, hoy es el día de salvación. Todo pecado que haya hecho en el pasado, hoy Dios lo puede borrar.
Hoy Dios puede perdonarle y le puede salvar. Hoy Dios puede bendecir su vida. El reloj está corriendo, el reloj nuestro, porque el Señor es eterno. Pero un día llegará el momento que se pare ese reloj. Un día va a ser ese momento que diga: la estancia de tu vida en la tierra se ha culminado, ahora regresarás conmigo. Y ahí será entonces el juicio. Ahí será entonces que Dios traerá a cuentas nuestras vidas. Hoy dígale al Señor. Dice la palabra del Señor: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que algo hay allí, deja tu ofrenda y ora ante el Señor. Nuestras ofrendas no solamente son los diezmos y no solamente son las ofrendas. Nuestra vida entera es una ofrenda para el Señor. Pero en veces no tocamos el corazón del Señor porque hay algo detenido. Deja tu ofrenda y ven al Señor y dile: Señor, ¿cómo te puedo ofrecer mi vida si he puesto una excusa? Ven ante el Señor y dile: Padre, hoy vengo delante de ti. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Si tú te humillas y le dices al Señor, si tú quiebras el orgullo y le dices al Señor: hoy quiebro mi vida delante de ti, hoy quiebro mi corazón, porque no he considerado, Señor, lo tan bueno que eres y has hecho en mi vida.